Hoy en la sexta pregunta nos encontramos con Elena Ortiz. Ella es presidenta de la comisión de la Asociación Amigos del Museo y Archivo Histórico de Santa Elena, que ha tenido justamente un hito histórico en estos días. Elena, ¿cómo le va? Buenas tardes, Elías, a Gonzalo, gracias por el espacio, por acompañarnos. Realmente todavía estamos emocionados, nos perdura la alegría del día de ayer. Fue la inauguración de la Casa del Museo y Archivo Histórico de Santa Elena. Así que estamos Elena, realmente... ¿Sí? Elena, ¿nos puede contar precisamente ayer el gobernador Gustavo Bordet fue a Santa Elena y se dio el acto de inauguración del Museo Histórico? Y la pregunta tiene que ver precisamente con cómo recibieron la Casa Histórica de Santa Elena, porque hubo un largo proceso judicial que se inició en 2014 para poder conseguir la restitución, porque estaba en manos la casa de Rodolfo Kiener, y finalmente se logró la restitución. ¿Cómo recibieron la casona? ¿En qué estado estaba? Bueno, exactamente. Como vos mencionás, es un largo proceso, mucho antes que el 2014. Es un proceso judicial muy complejo, donde hay instancias de presentación, de las cuales hay muchas etapas, de las cuales sería estar bastante tiempo, porque estoy acá con la documentación en mano. O fíjate que ya el 4 de diciembre de 1998 hay documentación en la cual se trabaja que esa casa le corresponde a la Municipalidad de Santa Elena, ¿sí? Por parte de las declaraciones, de parte del gobierno de la provincia. Hay cartas documentos de febrero del 99 en el cual se le solicita el desalojo a esta persona, y después todos los inconvenientes que provoca justamente las acciones judiciales en el tiempo que se extienden para el desalojo de esta persona. Lo cual hace de que tengamos, por ejemplo, hasta leyes de donación, de aprobación por parte del Consejo Deliberante, en diversas instancias en las cuales se acepta la casa, y siempre con el mismo fin. El inmueble tenía un destino bien claro, que era el Museo y Archivo Histórico de Santa Elena. Inclusive, cuando nosotros iniciamos las actividades, tengo justamente, no sé si el orgullo, pero sí de empezar a trabajar en 1994, el 29 de septiembre, se conforma la Comisión Pro Museo, porque había una ordenanza de 1992 en la Municipalidad de Santa Elena, en el cual habilitaba la creación de un museo de artesanía, un museo, dice, regional de artesanía, de arte y artesanía. En función de eso, en ese momento, la directora de la escuela número 9 y de la biblioteca Urquiza, Teresita Ruibal, que era la directora, y don Domingo Altamirano, que era el presidente de la cooperadora de la escuela, convocan a un grupo de ciudadanos que en ese momento toman la iniciativa don Carlos y doña Berta Entrocasi y comienzan a invitarnos, ¿sí? Es así que, bueno, preocupados también, pensemos el 92, 94, son años particulares para Santa Elena, en la etapa de crisis, del cierre del frigorífico, y se veía cómo se iba perdiendo todos aquellos elementos, los documentos, los relatos. Entonces, ¿cómo no tener un museo? Así nace la idea y por eso nace la Comisión Pro Museo. Claro, ¿cuál es la preocupación? ¿Dónde funcionamos? Vos fíjate que esa es la idea que nos fortalece y que nos une hasta este momento. Cuando la municipalidad inmediatamente, más allá de los diferentes gobiernos, dice sí, el museo, una casa, y esa casa es la destinada para el museo. Pero se encuentra con la situación que estaba ocupada, ¿sí? Ahí entra la situación judicial. Una situación judicial que duró más de 20 años. Como vos recién lo mencionás, ese nuevo juicio del 2014 lleva recién a finalizar y a cerrar en el año
18, donde se determina, inclusive acompañado por ordenanza, siempre todo juicio y toda decisión tenía que estar avalado y tenía que contar con el aval del Consejo Deliberante. Así que imagínate, en 26 años, todas las instancias de gobiernos municipales, con sus cuerpos legislativos locales, acompañaban las decisiones, por supuesto, de la justicia que beneficiaban a la municipalidad, porque es un bien, un inmueble de la municipalidad. Entonces, cuando se logra es que se establece un término en el cual esa persona se tenía que salir, en el cual inclusive la municipalidad tuvo que hacer su gasto, su inversión, porque se establecieron 12 cuotas de 10.000 pesos, que si bien hoy hablamos de 10.000 pesos y no parece mucho, pero es un gasto para la municipalidad. Y eso también estuvo acompañado por los concejales de aquel momento. Eso es muy valioso también decirlo y reconocerlo. Es muy largo y muy complejo. Y en esa instancia es que, en la última instancia judicial, establece que al 31 de mayo del 2020 tenía que finalizar el pago de las cuotas y el retiro de toda habitante de esa casa. Se cumplen los pasos, la municipalidad cumple con el pago en tiempo y forma de este pago de los 12 meses, y es ahí cuando recién se entrega la llave de la casa. Cuando se entrega la llave de la casa, es la municipalidad quien asume, porque es ella quien le corresponde. Nosotros somos parte interesada. La Asociación Amigos del Museo es parte interesada. La encontramos en condiciones realmente deplorables, estaba muy en bajas condiciones. Pensemos que es una casa que tiene 100 años. Es un estilo inglés, es la casa que acompaña al hospital. Lo que hoy nosotros tenemos como el hogar de ancianos, eso era el antiguo hospital. En el museo hay fotos donde se ve solamente el hospital, sin nada alrededor, es decir, como que era un campo solito ese hospital, el cual correspondía a Bobril, ¿sí? Por eso se llama también centenario, porque se lo inaugura en 1916, centenario justamente de nuestra independencia, lo cual hacía una instancia que necesitaba un médico. Entonces se construye esa casa destinado para el médico que venía a ser jefe o director de ese hospital. Así se fueron sucediendo los diferentes médicos empleados de Bobril. Hasta, inclusive después de Bobril, cuando la empresa es comprada por la firma Safra, ¿sí? Firma Safra, que va cambiando de nombre, hasta la liquidadora, que es cuando justamente se produce esta instancia. Dígame. Por lo tanto, ¿sí? No, termine la idea y le hago la pregunta. Y entonces, cuando se compra la casa, porque la municipalidad la adquiere, la recibe después por donación, no nos olvidemos también que hubo una instancia en que la provincia ejerció y fue propietaria de ese frigorífico, con la posesión de algunos inmuebles. Cuando la provincia vende a particulares, esos inmuebles, algunos quedaron en manos de la provincia y otros fueron vendidos, ¿sí? Que tiene mucha relación con lo que últimamente hemos estado viviendo con la compra y venta de campos de la expresa de establecimiento de Bobril. Es decir, desde ahí es compleja la situación. Cuando se adquiere, nosotros tenemos las escrituras, en este momento está establecido de establecimientos argentinos de Bobril, pero cuando se vende, es la provincia la que autoriza esa venta, la comisión liquidadora, es decir, pasa de ellos a la municipalidad. Inclusive hay leyes provinciales donde se acepta eso con este fin, inclusive hay ordenanzas donde el cuerpo de concejales acepta esta compra, esta donación, donde de la provincia pasa a la municipalidad. Esa es la situación. Elena, usted nos acaba de dar una clase magistral de historia, de todo un proceso
que, como vemos, es no solo largo, sino también complejo, lleno de protagonistas. En todo este proceso, pensaba yo mientras usted hablaba, uno por ahí lo reduce a la última noticia, se acaba de inaugurar el museo, y en esa noticia hay por allí un tironeo político, si se quiere, la gestión anterior diciendo, bueno, pero esto lo iniciamos nosotros, la gestión actual diciendo, no, es un logro de nosotros. ¿Cómo se siente usted en el medio de todo esto? ¿De quién es el logro de que el museo esté inaugurado? Yo celebro que hoy estemos orgullosos todos por el museo. Creo que cada uno en su tiempo hizo lo que el deber ser de cada uno de los funcionarios le dictaba. Los concejales, los intendentes, los senadores, cada uno llegó y creo que trató de hacer lo mejor posible para lograr la casa. Pero nosotros también tenemos que pensar, y más en la Argentina, los tiempos de la justicia. Muchas veces se continuaban los procesos judiciales y llegaba al otro periodo gubernamental, que es lo que vos me estás planteando. Es decir, la gestión anterior comenzó todo un proceso que terminó este año, ¿sí? Entonces, escucharlos y saber, yo creo que he leído bastante la documentación, la vuelvo a releer, es como que estás armando como un rompecabezas porque son términos legales de los cuales no soy especialista, pero me lo han explicado inclusive los abogados, en los cuales son terminología y muchas veces sabíamos que esos tiempos eran los que nos iban demorando. Como también sé o sabemos que cuando esta última instancia de ese juicio que se estableció ese pago, había que sostenerlo. Si bien era mínimo, un gasto mínimo de 10.000 pesos, fue bien cobrado y bien pagado por la municipalidad, y era mantenerlo porque un mes que no se cumplía, podía caer nuevamente esa instancia. Y corríamos con el peligro de volver otra vez a recomenzar con esta situación. Hoy una de las primeras preguntas, ¿en qué condiciones encontramos la casa? La casa, si bien es antigua, estaba realmente en una situación muy triste, en cuanto casi abandonada, con mucha vegetación a su alrededor, tiene un patio tanto en la parte delantera como trasera muy importante. Esa vegetación hacía que existiera mucha humedad en la casa, los sistemas eléctricos antiguos, el sistema de desagües también, el sistema de cañería. Entonces todo eso se tuvo que poner casi a nuevo. Hubo pisos, sectores de parqué que tuvieron que hacerse a nuevo. Reconstruirse lo que es una estufa, que es donde uno ingresa de la sala principal, del hall de la casa, muy propio y muy particular de las casas antiguas, sobre todo las casas inglesas, galerías de las cuales quedan solamente los marcos de lo que fue alguna vez un espacio semicerrado que acostumbraban a tener. Es decir, realmente fue un trabajo y una inversión muy, pero muy importante. Es decir, no sé el valor exacto, pero estoy seguro que más de 2 millones de pesos habrán. No sé calcular, muy poco me gustan los números, porque me gusta más la historia que la economía. Justamente hablando de los recursos, ¿cómo se sostiene el museo? Porque hay personal que trabaja ahí, que brinda tiempo y conocimiento para estar al frente del museo, como es la comisión y la asociación de amigos del museo. ¿Cómo se sostienen? ¿Hay una cuota societaria? ¿Van a solicitar al gobierno de la provincia alguna ayuda por mes para poder seguir trabajando estable? Bueno, la asociación Amigos del Museo, aquella que había nacido como Comisión Pro Museo, logra la personería jurídica en el 2006, ¿sí? Se ratifica en el 2008 y es lo que mantenemos nosotros como asociación. Todos los que estamos en la comisión estamos ad honorem, lo hacemos justamente donando y creo que no lo sentimos como donación, al contrario, creo que para nosotros es un disfrute y un privilegio trabajar para el museo.
Pero sí, tenemos pensado, inclusive no solamente con el gobierno local y el gobierno provincial, articular instancias, porque esto también ahora va a requerir de más tiempo. Toda la atención que ha sido hacia el museo, hacia el público, lo hacíamos nosotros desde la Comisión Pro Museo. Siempre lo hicimos ad honorem, es una forma de trabajar y de brindar. Hay que pensar que estuvimos desde el 2003 en salones que Prefectura habilitó para esto, para visualizar justamente este museo, del cual estamos muy agradecidos, porque al no tener espacio y tener tantos elementos, era necesario esa situación, y Prefectura, a través de López, un ex prefecto de Santa Elena, y don Carlos Introcasi, logran de que Prefectura, a través de convenios con la municipalidad, ahí también, fíjate, cada 4 años se hacían, 4 o 5 años se hacían convenios, en el cual ese espacio era para ocupar el museo, y había que mantenerlo, y había que, el último convenio, creo que finaliza el año que viene. Así que eso se iba renovando con el jefe de prefectura departamental, y era para mantenerlo. Y nosotros todo lo hacemos ad honorem. Tiene una cuota societaria muy poca, pero para nosotros muy significativa, es de 200 pesos anuales, que seguramente para el año que viene se van a modificar, no solamente por una cuestión inflacionaria, sino también porque ahora requerimos de otros gastos, de los cuales siempre hemos sido acompañados por colaboradores, socios, amigos, comercio, personas que nos van donando, acompañando y aportando. Y siempre también los gobiernos municipales en todos los momentos han hecho sus aportes, como en este caso que ha hecho el aporte de la recuperación edilicia, ¿no es cierto? Y del personal que está trabajando, porque hay personal de limpieza, hay electricistas, albañiles, la verdad que fue una inversión muy importante. Elena, y ahora con la casa ya abierta, la casa del museo, ¿el museo se puede visitar? Estamos en pandemia, ¿hay algún tipo de protocolo o desde cuándo? Bueno, con respecto a ayer, por ejemplo, creo que el protocolo quedó un tanto, fue superado por el sentimiento de la alegría, de lo nuevo, del querer participar. Habíamos pensado hacer ingresar cada 7 personas, pero bueno, parece que no sobrepasó todo esto, y bueno, no le podemos decir no entre, no, era mucho más que eso. Pero la gente también después como que se fueron dando cuenta, si bien estábamos todos de barbijo, nos fuimos ordenando. Sí, los espacios son muy amplios, las salas son muy amplias, y eso es lo que va a permitir también la circularidad con un número reducido. Vos fíjate que todo esto nos ha llevado, el traslado de la casa a la casa y la organización fue casi en 15 días lo que hicimos, ¿sí? Nosotros todavía tenemos el trabajo de terminar el traslado completo desde Prefectura hasta esta casa, porque justamente los tiempos de recuperación edilicia llevó y bastante. Es decir, teníamos que estar esperando que se termine ese trabajo para poder hacer el traslado y trabajar con cada una de las piezas. Seleccionamos lo que íbamos a trasladar solamente para la inauguración. Todo lo otro, que creo que quedó casi un 70, un 60%, quedó todavía en el sector de Prefectura. Así que hay que pensar también que todo ese trabajo todavía nos queda. Así que estableceremos, y lo vamos a dar a conocer, después yo les puedo pasar la información, qué días, porque eso también es parte de la comisión, cómo nos vamos a ir organizando en cuanto a la atención al público, que ahora no solamente van a ser los fines de semana, sino que seguramente lo vamos a tener que ampliar. Elena, apelo a su memoria para consultarle cuál es el objeto o documento más antiguo que tiene el museo. Bueno, ustedes saben que nuestra historia de Santa Elena es muy particular. No fue una ciudad fundada al estilo español,
Por lo tanto, se tomó un antiguo contrato comercial de una instalación de un saladero del 2 de octubre de 1871. El museo no tiene ese acta, solo tenemos copia del mismo. Pensamos que seguramente debe estar en Buenos Aires, bueno, seguramente trataremos de después recuperarlo. En el museo se encuentra un plano de la compañía Kenmerich de 1888. Nosotros hacemos un proceso histórico, 1871 es la instalación del saladero con los hermanos de la Riestra y González, y después venden el saladero a la empresa Kenmerich. Cuando uno observa ese plano, encuentra terminología o indicadores o referencias en alemán y en español, porque ellos son alemanes, ¿sí? Son los que inventan y logran como producto particular el extracto de carne, que después va a ser para Bovril el principal producto de venta, que inclusive hasta ahora se lo sigue produciendo y se lo sigue comercializando. Para mí, yo considero que ese plano, que fue cedido en condición de préstamo, que nosotros lo tenemos en el museo, que lo cedió la familia Olivera, considero que es el elemento más antiguo que tenemos nosotros, que es de época de Kenmerich. También tenemos fotos de ese momento, tenemos envases en loza, es decir, uno ve los cambios que ha sufrido el envasado o los envases, desde la loza, el vidrio, la lata o la hojalata, es mostrar justamente los cambios tecnológicos y cómo se han ido absorbiendo justamente a la vida del hombre. Es muy interesante ver todos esos cambios, esos procesos, porque nos van marcando no solamente la historia de Santa Elena, sino también cómo se ha ido adecuando el hombre en las mejoras y en la inversión, en los inventos, cuántas cosas se han dejado y cuántas otras cosas también se han perdido, ¿no es cierto? Porque se han perdido también muchas cosas. Ahora, Elena, ya para ir cerrando y agradeciendo, por supuesto, su presencia y esta entrevista, le vamos a hacer la sexta pregunta, en donde queremos dejar una especie de reflexión. Hemos repasado todo un derrotero por el que han tenido que atravesar para poder llegar a donde estamos ahora. Y por ahí alguien podría preguntarse, ¿y cuál es la importancia de esto? ¿Qué importancia tiene para un pueblo, Elena, la cultura y la historia? Cuando hablamos de cultura y de historia, vos fíjate que la cultura parece, cuando uno lo piensa, como lo último de una sociedad, como la expresión última de una sociedad. Y es todo lo contrario, es la primera expresión de una sociedad. Todas las personas, seguramente antes de hacer, pensamos, sentimos, imaginamos, tenemos un mundo de ideas, un identitario, como lo llamamos ahora, que hace que justamente yo pueda accionar. Muchas veces pensamos que la vida es política, es economía, es religión. No, primero pasa por el pensamiento y en mi mundo de ideas. Hoy ustedes están trabajando desde un mundo de ideas y están haciendo estas preguntas desde ese mundo de ideas. Si no, tal vez una persona de hace 50 años me hubiese hecho otras preguntas según su mundo de ideas. La cultura justamente refleja eso. ¿Cuál era el mundo de ideas que se tenía sobre la economía, sobre la política, sobre la sociedad, sobre la religión en aquel entonces? Por ejemplo, dentro del museo tenemos, que hoy yo les decía, tenemos una historia muy particular, tenemos una fecha del 2 de octubre que vamos a festejar 150 años el año que viene, de 1871 al 2021 vamos a cumplir 150 años, pero la municipalidad como organización institucional es de 1950. Pero también tenemos en el museo una tarjeta de invitación de 1943 para la inauguración del pueblo, porque hay un plano también donde dice que
el pueblo de Santa Elena era propiedad privada de Bobril. Vos fíjate qué complejo que hace todo esto. Entonces, la cultura es muy valiosa, hay que conservarla, hay que preservarla, no solamente como expresión del momento, sino también para la posteridad. Seguramente lo que yo estoy pensando, diciendo ahora, es porque lo he recibido por herencia, pero también es porque hay un constructo social. Eso es el patrimonio. Es la construcción entre todos, no solamente del aprendizaje del conocimiento, sino de lo vivencial, de los valores, de los conflictos que surgen. ¿Sí? Cuando uno plantea algo, que uno dice una cosa, yo celebro, porque hace justamente al sentido de que es bueno. Y eso también hace al valor. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Podríamos pensarlo. ¿Qué es lo que es bueno hoy? ¿Qué hace a un valor? Y saber que en Santa Elena se vive como que el museo vale, es bueno para todo. Vos fíjate qué sentido de valoración tenemos en cuanto a un museo. El que sabe de historia, el que no sabe de historia, porque no es solamente para la historia. A veces siempre se piensa que el museo es lo viejo, es lo antiguo. No, el museo tiene que ser vivo, me tiene que interpelar ese pasado para decirme quién soy hoy yo. Y inclusive para decir, esto tal vez no lo puedo hacer o no lo debería hacer, bueno, eso quedará en la conciencia de cada uno. Pero, por ejemplo, en el museo hay un sector donde hemos determinado para armar una mesa, y lo armamos ayer, una mesa de escritores santelenenses. Y hay más de 20 libros. Y podemos hacer, y lo tenemos pensado, hacer una biblioteca de autores santelenenses, no solamente para consulta, sino que también es muy importante toda la producción que tenemos. Por ejemplo, Santa Elena es muy rica en la producción del periodismo gráfico. Santa Elena tenía periódicos, tal vez hoy los tiempos, bueno, lo digital, lo visual, la tecnología ha ido avanzando y tal vez el que produce hoy un diario gráfico no le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque hay otros medios. Entonces, el museo reúne justamente todo esto, y eso es un bien no solamente a la condición económica. El mundo de hoy, es lo que yo veo, a veces parece que tiene ese sentido utilitario. Es bueno en tanto y cuanto me sirve y tiene un resultado económico, pero el bienestar de la persona pasa por otro lado, no solamente por lo material. Pasa también por el corazón, por lo que me hace sentir bien, por lo que añoro, por lo que valoro, por lo que siento, y por lo que me hace también sentirme con el otro, con mi vecino, mi colega. Entonces, eso también me parece que hace a la construcción de una sociedad. Una sociedad muy agitada, la cual es los tiempos de hoy. No somos tampoco una isla, ¿eh? Si también hacemos un paralelismo de historias, ya hablando de procesos históricos, Santa Elena refleja la historia internacional y la historia nacional. Los cambios que se dieron repercutieron en Santa Elena. Las crisis, la época de bonanza, las situaciones complejas. Es un espejo, y el museo o los museos también pretenden eso, ser espejo de lo que hemos sido. Así que por Elena eso, Ortiz, es por eso que la inversión en cultura es muy importante. A veces se lo ve como que no tiene un resultado, porque es cierto, no tiene un resultado directo. No me da plata, si es por ese sentido utilitario. Requiere, sí, mucha inversión, pero hace bien al espíritu del hombre, hace bien a la memoria, a la identidad, hace. Que eso justamente es un bien incalculable. Elena Ortiz, presidenta de la Comisión de la Asociación de Amigos del Museo y Archivo Histórico de Santa Elena, muchas gracias por esta entrevista y estas últimas palabras. Muchísimas gracias a ustedes, Elías, Gonzalo, que son de Santa Elena, que sé que trabajan justamente movilizados por el amor que ustedes tienen a sus raíces. Hoy lo hacen tal vez desde otros lugares, pero fíjense que no hay espacios ni tiempos en ese sentido. Para el espacio y el tiempo aprendido
y heredado, porque ustedes heredaron esta cultura, y la cual justamente hoy hacen honor y nos enorgullece también tenerlos que hacen un buen camino al andar. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Los esperamos en el museo. Muchas gracias, ahí estaremos. Ahí estaremos.